Arrancamos entonces con el tema del día, la salud del hijo de Menem, internado con un tumor cerebral en Santiago de Chile. Carlita. Sí, y tenemos en el móvil, como contaba Rodri recién, al doctor Alejandro Anderson del Instituto de Neurología de Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctor? Carla y Rodrigo, los saludamos aquí desde Confrontados. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, la primera pregunta, doctor Anderson, tiene que ver con el grado de gravedad en general que puede llegar a tener, para no particularizar porque no es su paciente, pero entender qué situación afronta un paciente joven, si es más grave por su edad o no, o al revés, el tumor que tiene el hijo de Carlos Menem. Bueno, vos sabés que los cánceres en pediatría, obviamente que tienen una frecuencia alta, son la segunda causa de mortalidad. En primer lugar tenés los tumores hematológicos tipo linfoma, leucemia, pero en segundo lugar tenés los tumores sólidos de sistema nervioso. Y realmente, claro, uno tendría que tener muchos más datos porque hay tumores benignos y hay tumores malignos. Y depende mucho de la localización de ese tumor, del tamaño de ese tumor, para entender cuál puede ser el pronóstico del paciente. La realidad es que existen tratamientos, en general acá vas a tener que se juntan las fuerzas de la neurología, que en general es el diagnóstico, el neurocirujano, que hace uno de los tratamientos más frecuentes, que es el tratamiento quirúrgico, y del oncólogo, que es el especialista que en general tiene relación con la quimioterapia y con la radioterapia. Él tiene aparentemente en una zona determinada, que no sabemos si agrava o al contrario mejora el panorama, pero el panorama del parte médico diría que es favorable donde está alojado el tumor. ¿Qué es una zona favorable para un tumor cerebral en este caso? Mira, nosotros en general usamos una palabra que se llama zona muda. ¿Qué quiere decir? Que es un área del cerebro donde si vos tenés una lesión, un tumor, un infarto, un traumatismo, no tiene mucha expresión clínica. En cambio, la contrapartida son lugares sumamente estratégicos, por ejemplo el área del lenguaje, donde una lesión muy pequeña te va a dar un síntoma muy importante o un compromiso funcional muy importante. Cuando el neurocirujano o los médicos especialistas que asisten a un paciente pediátrico con esta patología te hablan de que es un área muda o un área poco relevante, eso claro que es un buen, digamos, pronóstico. También es importante que sea fácil el camino para poder extraer ese tumor si el plan es extraerlo por completo. En general, cuando los tumores son benignos, se hace una exéresis completa del tumor, porque es como que el tumor no está pegado, es fácilmente resecable. En otras situaciones, cuando el tumor infiltra, es un trabajo que lleva más tiempo, no siempre se puede hacer de manera completa y que tiene que ver con los tumores malignos. Siempre el objetivo es resecar por completo los tumores, desde ya que sí. Pero claro que vos tenés que respetar áreas estratégicas, el área del lenguaje, áreas motoras, las que manejan la mitad del cuerpo que tiene que ver con ese hemisferio, áreas que tienen que ver con coordinación, con la parte visual, etcétera. Ahí Y esto muchas veces tiene que ver con el... No, termine, doctor, termine, está bien, disculpe que lo interrumpí. Que esto tiene que ver con los primeros síntomas que aparecieron. Yo te quería contar que si el motivo de consulta es un dolor de cabeza, en general es una masa que está ocupando lugar, te aumenta la presión dentro de la cabeza y como el cráneo es rígido, rápidamente se desplazan las estructuras meníngeas y eso te da dolor de cabeza. Pero a veces vos lo descubrís de otra forma. El niño hizo un primer episodio de convulsiones o de epilepsia, o tiene un trastorno de equilibrio, o tiene falta de fuerza en la mitad del cuerpo, o un trastorno visual. Todo depende dónde esté localizado. Y en general, eso también te va a marcar de lo que te tenés que cuidar
cuando haces el procedimiento quirúrgico. Doctor, deme un segundo porque quiero ir y venir con usted lo que le vamos a ir preguntando sobre las particularidades del caso. Uno de nuestros compañeros, César Jurisic, habló con la familia Boloco, con algún integrante de la familia. Usted sabe que hay mucho hermetismo en este caso. Se sabe, por supuesto, del tumor, de la internación del chico en la clínica Las Condes de Santiago y, por supuesto, la urgencia de la operación el día de mañana. Y ya le vamos a preguntar cómo son estas cirugías tan complicadas en el caso de un chico que tiene esta patología, este tumor. Pero, ¿qué se sabe? ¿Qué te dice la familia? Contanos, César, así también quizás algún dato que nos des ayuda a hablar más particularmente. Mira, hace un par de días él empieza con un fuerte dolor de cabeza al punto tal que casi tiene como un desvanecimiento, entonces automáticamente Cecilia obviamente lo lleva al hospital y le empiezan a hacer una serie de estudios y automáticamente le detectan este tumor. Razón por la cual es internado ayer y lo van a operar mañana, primerísima hora, en una operación aparentemente, por lo que me dice la familia, muy riesgosa. ¿Por qué te dicen? ¿Saben por qué? Por la cantidad de horas que lleva justamente esta operación en el cerebro. Más de 8 horas. Una operación que puede durar más de 8 horas. Sí. ¿Por qué tan extensas las operaciones de este tipo, doctor? Bueno, usted ha escuchado, ¿no? Él estaba casi desvaneciéndose, con dolor de cabeza muy fuerte, mareos, lo internan y mañana lo operan y se espera una operación riesgosa. ¿Por qué lo son? Bueno, muchas veces tiene que ver con la localización. Uno tiene como diferentes pisos dentro del cráneo. Uno tiene un compartimiento anterior, uno medio y uno posterior. Cada uno es más profundo. El compartimiento inferior, que es donde está el cerebelo y el tronco cerebral, tiene estructuras muy nobles, estructuras que manejan funciones vegetativas, la parte circulatoria, la parte respiratoria, y que son evidentemente vitales, incluso para poder mantenerse vigil y atento, y muchas veces los tumores que llevan más tiempo para ser resecados, son los tumores que tienen esa localización. Muchas veces son tumores que están en el cerebelo, cerca del tronco cerebral. De todos modos, yo no tengo el dato de este caso particular. Claro. Yo te cuento lo que Sí, se la ve. generalidad, Claro, por supuesto. en este caso lo que se dijo es que está localizado en un lugar positivo, ¿no es cierto? O sea fácil que, bueno, acceso, de decían fácil también. acceso. Entonces creeríamos que, por más que obviamente una operación del cerebro, me imagino que solamente con ese título es compleja y por eso es larga y también por eso es riesgosa. Puede pasar que cuando estén operando vean cosas que no vieron en, no sé, le habrán hecho una resonancia en el estudio, que encuentren otras cosas. Bueno, uno con las resonancias, y en la medida que las resonancias tienen más definición, uno se encuentra con menos sorpresas, pero de todos modos nunca es exactamente igual que la realidad, que estar allí donde puede haber una arteria u otras estructuras nobles que hay que ir respetando en el procedimiento quirúrgico. El grado de infiltración del tumor no siempre se aprecia adecuadamente en la resonancia. Y bueno, todos esos son evidentemente detalles. Por otro lado, es muy importante poder hacer obviamente la biopsia del material que extraes, porque eso te va a decir no solamente si el tumor es benigno o maligno, sino que te va a decir exactamente a qué estirpe celular pertenece. Como decimos a veces, el nombre y apellido de ese tumor, y eso te permite saber si tenés que hacer radioterapia, quimioterapia, Claro, y quimioterapia sigue? con qué Doctor, sustancia, si fuera el caso. y en el caso de que salga todo bien, que es lo que obviamente queremos todos, que la operación salga bien, por más riesgosa que sea y larga, ¿qué puede esperarle al? Digo, esto es una de las cosas que estaba diciendo recién, radio, quimio, pero puede tener una pronta recuperación. Mirá, si uno hiciera un promedio de todos los tumores pediátricos, en la medida que va progresando la cirugía, trabajando en conjunto con los buenos diagnósticos de imágenes, etcétera, el porcentaje de curación de los pacientes a 5 años llega a cerca del 70%. Así que afortunadamente un gran número de pacientes tiene una muy buena evolución. Pero si yo te tuviera que hablar de cuáles pueden ser las secuelas, obviamente que las secuelas también existen en otros pacientes y pueden ser de diferente tipo.
Una posible secuela es que un área de cicatriz que te quede te genere un foco de epilepsia que requiere estar medicado para que no se manifieste. También hay otro tipo de secuelas. Puede haber un déficit motor, puede haber un déficit sensitivo, un déficit visual, un déficit del lenguaje, que todo eso lo vas a manejar con la rehabilitación correspondiente. Por supuesto que no es lo mismo un niño que un adulto, o que un adulto mayor, para poder recuperarse. Los chicos recuperan mejor, ¿no? De los niños es mucho mejor. Más rápido. Es muy superior y eso es un buen factor, claro. Ahora, La última, Anita, por favor. Doctor, lo que manifiesta la familia es que él empezó con esta cefalea, mucho dolor de cabeza, pero que la decisión de llevarlo con urgencia y con hacerle un examen más exhaustivo fue que comenzó con vómitos también. ¿Qué le podemos decir a todo aquel que nos mira, que tiene chicos, que también, que a veces un chico dice me duele la cabeza y uno por ahí piensa que es algo que normal, no le da tanta importancia? Mira, una cefalea no habitual, no estoy hablando del paciente que ya está estudiado y tiene una jaqueca o migraña, hablamos de una cefalea no habitual, tanto en un niño como en un adulto, es algo que vos lo tenés que estudiar. Y siempre amerita hacer un estudio por imágenes, que es básicamente la manera de poder tener una certeza en cuanto a si tenés alguna lesión o a descartarla desde ya. Doctor Anderson, muchas gracias por este contacto con nosotros. Le mandamos un saludo. Gracias a ustedes, que termine muy bien el día. Igualmente. Bueno, el doctor Anderson es una eminencia en todo lo que tiene que ver con lo neurológico, es el presidente de INBA, el Instituto Neurológico de Buenos Aires, y nos ha desanado bastante porque cuando se trata de cuestiones médicas tienen que hablar los que saben, más allá de lo que se va conociendo de la familia, que es muy poco, lo que ha dicho César, cómo han sido los hechos. El chico se descompuso muy rápidamente y mañana será operado. Hay que ser cauto, no hay que alarmar de más y hay que esperar, obviamente. Recordemos el caso, salvando todas las distancias, porque aparte no conocemos las particularidades, de la hija de Marisa Abrel, de Paloma, que hace unos meses también conocimos la noticia de un tumor. Y se está recuperando muy bien, fue operada también bastante rápido. Bueno, esperemos que el hijo de Menem salga bien de la operación rápidamente y también se recupere, pero estaremos cerca porque el tema obviamente importa. Es el hijo de un expresidente y de su última mujer, Cecilia Bolocco. Vamos a seguir atentos además de la casa de Menem, ¿no? Con el móvil, a ver qué pasa con la familia del expresidente y también, por supuesto, algún periodista chileno que nos va a contar todo lo que pasa allá en Santiago.